Hola, soy Jessica Lavín y hoy te quiero dar esta clase digital, cómo hacer un collage desde cero con un enfoque introspectivo y de autoconocimiento, para que te conozcas a ti misma mientras haces una pieza de arte que te va a quedar increíble. Llevo más de 4 años compartiendo en grupos actividades introspectivas y creativas para el autoconocimiento profundo y he descubierto que el collage es una técnica fascinante para conocernos a nosotras mismas porque nos conecta directamente con nuestro inconsciente y nos habla a través de imágenes y símbolos. Entonces, me emociona mucho darte esta clase y vamos a comenzar con nuestra presentación. En la pantalla puedes ver una presentación que nos va a acompañar durante todo el contenido de nuestra clase. Recuerda que esta clase, lo primordial es conocer el collage, sí desde la parte de materiales y técnica, pero sobre todo cómo lo puedo utilizar para conocerme a mí misma. Pero vamos a cubrir todo. Vamos a ver desde los materiales hasta el proceso creativo, la técnica y la composición para hacer un collage y además te voy a añadir un tutorial paso a paso de cómo es mi proceso creativo en el momento en el que hago un collage introspectivo. Te voy a dar unos tips para que uses tu collage, que no solamente lo guardes o se quede como un adorno, sino para que realmente lo puedas utilizar y conocerte a ti misma a través de él. Y por último, te voy a compartir mi próximo curso de collage para el autoconocimiento que se llama Collage sobre ti. Entonces, al final de toda esta clase va a haber una presentación sobre este nuevo curso en donde también te voy a dar un descuento especial si te quedas a verla hasta el final, pero no es obligatorio que te quedes hasta ese momento. Y bueno, antes de pasar al contenido, te quiero enseñar cuál fue mi primer collage, porque quiero que sepas que quizás todas esas dudas, todos esos miedos creativos, todas esas resistencias, todo eso que sientes, em, esa inseguridad que quizás sientes a la hora de hacer una pieza artística, ya sea un collage o sea cualquier otra, seas principiante o ya seas artista experimentada, quiero que sepas que yo también lo viví. Yo no soy artista de formación académica, pero sí estudié diseño de moda y trabajé como diseñadora de vestuario 3 años, pero descubrí que realmente mi vocación estaba en arte terapia y es por eso que hoy también te estoy compartiendo esta clase tutorial, porque me parece que la creatividad volcada al autoconocimiento es súper importante para nuestra salud mental y emocional, para nuestro bienestar y para nuestra felicidad entre muchas otras cosas más. Entonces, pues este fue mi primer collage y quiero que veas que pues hay detalles que no están muy bien cuidados, como quizás el papel arrugado, los cortes no están tan derechos. Sin embargo, no importa el resultado final, porque este collage me ayudó muchísimo en un proceso de cambio y de transición. Justo de ese proceso que te comento cuando trabajaba como diseñadora de vestuario y en realidad me quería dedicar a otra cosa, a compartir talleres, a compartir creatividad y arte, y dar ese salto entre un trabajo al que iba todos los días y al que recibía un salario quincenal, a poner toda esa energía ahora a mí misma, mis propios proyectos y al compartir, pues fue algo muy fuerte. Y este collage fue el que me ayudó a dar ese salto, me sostuvo en ese proceso y eso es realmente lo importante. Aunque después la técnica mejora con el tiempo y con la práctica, lo importante cuando estás haciendo tu collage introspectivo es el proceso que estás atravesando también cuando lo estás haciendo y lo que este collage después te muestra de ti misma y te sostiene para dar saltos importantes en tu vida de cualquier tipo. Muy bien, pues ahora te quiero mostrar otros collages que son recientes y que como puedes ver, ya se ve una gran diferencia, no solo a la parte técnica, sino creativamente ya exploré otros espacios de mi inconsciente, de mi proceso personal. Y te quiero mostrar estos otros dos para que veas que los primeros dos no se parecen a estos y sin embargo son recientes todos, porque eso es lo que nos permite la creatividad, no estancarnos en un solo estilo, en una sola forma de, sino pues jugar y divertirnos muchísimo con estos procesos creativos.
Y pues vamos a pasar al tema de los materiales. ¿Cuáles son los materiales básicos que necesitas para hacer un collage? Yo te diría que si en este momento tienes en tu casa un PRIT, unas tijeras, papel y revistas, con eso ya puedes empezar a hacer tu primer collage y vas a tener un resultado súper bonito. Pero si nos queremos especializar más, poco a poco podemos ir consiguiendo otros materiales. Los materiales para cortar son muy importantes en el collage. Yo uso dos tijeras que puedes ver en la pantalla. La primera es marca Scotch, es de 6 pulgadas. También te la estoy mostrando aquí en el cuadrito donde está mi video para que puedas ver el tamaño. Y la segunda es marca Maped y es más pequeña, como puedes ver. Esta es de 13 centímetros. Y pues la verdad es que las dos funcionan bastante bien para hacer cortes precisos, aunque las más pequeñitas, obvio, nos van a servir para cortar piezas todavía más pequeñitas con más precisión. Son de acero inoxidable y las puedes encontrar en Office Depot, en Lumen, todos estos materiales los puedes encontrar en esas papelerías y también seguramente en Amazon o Mercado Libre. La otra pieza que ves plateada con una punta afilada se llama cúter escapelo y ese es buenísimo para cortar adentro de piezas cuando queremos dejar un hueco y entonces no doblar ni maltratar nuestro papel intentando introducir nuestras tijeras. Y también está el cúter clásico que nos va a ayudar a hacer cortes rectos apoyados de la regla o a cortar páginas enteras de una revista o de un libro. Y esa tabla verde que ves es una tabla para cortar papel y nos ayuda a proteger la superficie en la que estamos cortando nuestro collage. Pero además, si ves, tiene unos cuadritos con medidas que nos ayudan también a colocar nuestras piezas, nuestros recortes de forma derecha y a ser conscientes de la proporción que estamos manejando en centímetros. Después tenemos el pegamento y el papel y es importante que sean libres de ácido si quieres que tus piezas perduren en el tiempo, porque si no son libres de ácido se van a hacer amarillos. Entonces, el Uhu Stick es un pegamento en barra libre de ácido y te va a funcionar perfecto. Y en el papel, pues en donde sea que adquieras tu papel, puedes preguntar si es libre de ácido para usarlo, pero si no encuentras, pues también que eso no te detenga, que nada de lo que no consigas no se vuelva un pretexto para no comenzar a hacer tu collage. También tenemos la regla que nos va a ayudar a medir o a apoyarnos para hacer cortes rectos y unas pincitas que nos van a ayudar a sostener el papel, porque el papel es muy sensible, es muy frágil y entonces si lo manipulamos mucho con las manos se pueden empezar a notar dobleces o lo podemos manchar con grasita o alguna suciedad que tengamos en las manos, pues nuestras pinzas nos van a ayudar muchísimo. ¿De dónde obtener nuestras imágenes? Pues de revistas de cualquier tipo. No te fijes en el contenido de la revista, en si te gusta o no los artículos que tiene, etcétera, porque cualquier revista puede tener imágenes muy interesantes porque son em, muy visuales las revistas. Entonces, si tú puedes pedir a tu familia, a tus amigos que te donen revistas de las que sean, pues ya tienes ahí un muy buen material y te vas a ir dando cuenta de cuáles son tus favoritas. El periódico y los libros viejos también nos ayudan. A lo mejor no van a tener tantas imágenes, pero esta parte del papel y de la textura que nos dan las letras también nos puede ayudar creativamente a construir ambientes a través de las letras, del papel viejo, del papel gris. Enciclopedias son buenísimas, a mí me encantan las de animales, podemos conseguir muy, muy buenas fotos ahí. Y las revistas de National Geographic también son buenísimas para paisajes, personajes, animales y pues bueno, de todo esto y seguramente a ti ya se te están ocurriendo más fuentes de donde puedes encontrar imágenes. Y otra cosa que se puede hacer es crear nuestras propias imágenes, tomar nuestras propias fotos, imprimirlas e incluso generar nuestras propias texturas con pintura, con colores en un papel y eso también lo podemos usar en nuestro collage y nos da resultados increíbles. Ahora, ¿qué es esto del proceso creativo? El proceso creativo es todo ese desarrollo
en el momento en el que se te ocurre una idea, en el que te inspiras y se te ocurre una idea, hasta el momento de la realización final de esa idea. Y todo lo que sucede ahí adentro es precioso, es sagrado y es hermoso porque además el proceso creativo es un reflejo de nuestro proceso personal y todo lo que suceda en nuestro proceso creativo nos va a estar hablando de nosotros mismos. ¿Y cómo empezamos a inspirarnos para hacer un collage y comenzar este momento creativo? La inspiración es el punto de partida de toda creación y literal puede estar en cualquier lugar, puede estar en nuestras emociones. Yo me puedo inspirar en un momento en el que me sentí muy enojada para hacer un collage con eso, pero también en un recuerdo de mi infancia o en un recuerdo bonito o triste y puedo recrear esa historia a través del collage, aunque no sea literal, simplemente a través de los símbolos ya lo estoy recreando. Y puedo también inspirarme en historias, en mi propia historia personal o en historias que veo a mi alrededor o historias incluso que se me puedan ocurrir a mí y que yo pueda irles dando forma a través de mi collage, creando una historia visual. Nos podemos inspirar también en la naturaleza, en sus colores, en las flores, en las sensaciones que nos causa estar en la naturaleza. La naturaleza tiene muchas texturas. Si nos ponemos a observar un árbol, una hoja, su corteza, sus colores, nos vamos a dar cuenta de que no es nada más verde o el tronco no nada más es café, sino que ahí adentro hay muchos tonos, muchos matices y eso también nos causa gran inspiración. Y también nos podemos inspirar en nuestras reflexiones personales sobre nuestra visión de la vida. Quizás yo tengo una visión de la vida que quisiera crear de forma artística, que quisiera representarla a través de un collage y eso también es súper divertido. La sensibilidad. ¿Qué es la sensibilidad? Es tu propia forma de ver y relacionarte con el mundo. Y una vez que tengas tu fuente de inspiración o varias fuentes de inspiración, es a través de tu sensibilidad que tú le vas a dar el toque personal. Todos tenemos inspiración, tenemos fuentes de inspiración y todos tenemos sensibilidad, aunque puedan ser muy diferentes entre cada persona. Y entonces a veces creemos que porque no somos como el de al lado, no tenemos inspiración, creatividad o sensibilidad, pero sí lo tenemos, solamente hay que autoconocernos, explorarlo y vamos a ver cómo sí tenemos esta sensibilidad, esta visión única del mundo que nos permite hacer cosas auténticas y originales. Y de la inspiración más la sensibilidad nace la idea. Ahí ya tenemos una noción de qué camino queremos tomar con nuestro collage. Y esa idea no necesariamente tiene que ya estar terminada, puede ser como una sensación. Y nosotros le vamos a dar forma a esa sensación con las imágenes que vayamos recortando. Ahora, si no se te ocurre una inspiración, si no sientes esa sensibilidad en este momento, te tengo un tip súper bueno. Solamente abre una revista, busca una imagen que en este momento conecte contigo y a partir de esa imagen empieza a hacer tu collage. Y ahí ya viviste todo el proceso, porque te inspiraste a partir de esa imagen y esa imagen te inspiró porque causó una conexión contigo a través de tu sensibilidad. Y eso ya te está dando un punto de partida por el cual puedes comenzar a hacer tu collage. Mientras estás haciendo tu collage, vamos a apagar nuestra razón y vamos a dejarnos llevar por la intuición, que es vivir ese momento presente, detectar cuáles son los elementos que tenemos a la mano para crear e ir construyendo y desarrollando nuestra idea sin ser muy racionales. ¿Qué significa que no voy a ser muy racional? Que no me voy a aferrar, porque a lo mejor a veces nos aferramos a algo y como no lo podemos plasmar exactamente como estamos aferrados, lo botamos y ya no lo hacemos, ¿no? Entonces, la intuición nos ayuda a ser más flexibles y a irnos guiando no solamente por mi idea, sino también por la energía del momento, por las imágenes que voy mirando y observando y por el proceso vivo que se está desplegando con nuestra creatividad.
A mí me gusta decir que la creatividad también es un estado alterado de conciencia porque nos amplifica la visión y nos cambia la perspectiva de las cosas y es dejarnos tocar por eso a través de nuestra intuición. Justamente la intuición es lo que permite que una obra artística no sea un proceso racional y mecánico. Y es por eso que cuando vemos arte nos conecta con otras partes de nosotros mismas, que no tienen que ver solo con nuestro desempeño eh, racional, nuestro desempeño académico, ¿no? Entonces, nos despierta sensaciones, emociones, nos hace cuestionarnos, querer explorar quizás más ese artista o a nosotros mismos a través de su obra. Vamos a pasar a la parte de la técnica. La buena noticia es que el collage análogo, sobre todo, que es en el que usamos fotos, imágenes y las recortamos y las pegamos, es una técnica súper sencilla que cualquiera puede hacer. Claro que se va mejorando con la práctica, pero básicamente se trata de recortar bien y de pegar bien. Aquí hay unos tips. Siempre ten limpias tus manos para que no vayas a manchar la pieza que estás realizando. Trata con delicadeza el papel para que no se hagan pliegues, para que no se rompa, para que no se ensucie. Usa tus pincitas. No pegues nada antes de estar convencida. Juega con las imágenes, colócalas en diferentes posiciones. No te cases al principio con la primera idea que tuviste. Juega, experimenta y cuando ya estés segura, vas a empezar a pegar usando solamente poquito pegamento al centro. No pegues los bordes, pégalo al centro porque cuando no pegamos los bordes, esto nos da la oportunidad de introducir cosas abajo y de jugar con capas. Y recorta despacio y con paciencia y sobre todo sigue practicando y vas a ver que tus collages se van a ir viendo más limpios. Ahora, la composición. ¿Qué es esto de la composición? En el arte, pues es todo un tema y académicamente nos llevaría varias clases desarrollar la composición, pero para un collage introspectivo, para el motivo de esta clase y de los cursos que yo doy, la composición en realidad la vamos intuyendo. La composición es la forma en la que integramos todos nuestros recortes en el collage para que estos se perciban de forma armónica y de cierta manera ordenada en relación a la idea que queremos expresar. O sea, la composición siempre enfatiza, impulsa y le da fuerza a la idea. Por ejemplo, si mi idea es hacer un collage que represente el caos, pues si yo tengo una composición bastante ordenada, entonces eso no va a reforzar mi idea. Mi idea se reforzaría si yo acomodara mis recortes de tal forma que se viera el caos en la misma pieza, ¿no? Este es un ejemplo, pero pues aplica para todas las ideas. Cuando tú tengas una idea y la estés construyendo con tu collage, cuando estés pegando las piezas, solamente pregúntate si la forma en la que lo estás haciendo, los colores que estás eligiendo están apoyando y le están dando fuerza a tu idea o la están disminuyendo. Y ese es un gran punto de referencia. Si te cuesta trabajo la parte de los colores, pues hay una gran herramienta que se llama círculo cromático que nos va a ayudar a ver qué colores contrastan, combinan con unos con los otros y cómo podemos aplicar eso en nuestro collage. Ahí lo vamos a ver muy claramente. Otro tip que no es obligatorio, de hecho aquí dice en la creatividad no hay reglas, ¿no? Pero a mucha gente le ayuda, es establecer un punto focal, o sea, una figura en mi collage que quizás va a ser nuestro personaje principal, que es lo que te voy a enseñar más adelante, que es el que va a tener toda la atención. En el primer momento en el que yo vea la imagen, mis ojos van a empezar a hacer un viaje inconsciente y se van a parar en donde haya algo que les llame mucho la atención y a partir de ese punto focal van a empezar a hacer un recorrido por toda la pieza y buscar el equilibrio, ¿no? Buscar que compensemos bien los espacios en donde vamos a colocar piezas, pero que se equilibren también con los espacios vacíos en donde no hay nada y que nuestros recortes se vean integrados. Otra vez, te repito, esto se logra con la práctica y al principio la verdad es que lo único que importa es que te guste a ti. Recuerda que no estás haciendo esto para complacer a nadie ni para que tu pieza quede en un museo. Es para conocerte a ti misma, para disfrutar el momento, para explorar tu creatividad.
Y la verdad es que la parte de la composición se va dando de forma intuitiva. Nosotros vamos intuyendo qué colores se ven bien, en dónde colocamos una pieza y eso genera un placer visual, ¿no? La verdad es que es bastante intuitivo. Ahora vamos a pasar con el video tutorial en donde te muestro cómo es mi proceso creativo paso a paso. Claro, esto puede cambiar y tú puedes hacer el proceso igual, pero recuerda que todos los procesos creativos son diferentes. Entonces también ábrete a introducirle tu toque personal, tu originalidad. Esto es como una base por si no sabes cómo empezar o ya llevas mucho tiempo atascada en tu propio proceso creativo y quieres hacer cosas diferentes, pero a veces pasa eso, es interesante, el propio proceso creativo nos vamos acostumbrando y entonces nos es difícil salir. Pues bueno, este video te puede servir y lo que yo hago en algunos procesos creativos para mis collages es que elijo un personaje principal, normalmente abro una revista, la ojeo, veo si hay algún objeto, persona que me llame la atención, un animal que me transmita algo en este momento y lo recorto y esa va a ser la pieza principal de mi collage en donde a partir de ese elemento yo voy a empezar a desarrollar toda una historia en donde va a haber quizá personajes secundarios o quizá va a haber un personaje antagonista, ¿no? Quizás va a haber obstáculos, pero también va a haber una solución, se va a plantear una situación. O sea, vamos a contar una historia de forma visual. Esta historia no la tiene que entender todo el mundo, solamente la tienes que entender tú, te tiene que hacer sentido a ti. Si ya alguien más ve tu collage y percibe esa misma historia o percibe otras cosas, es perfectamente normal porque nosotros nos proyectamos en las imágenes. Entonces, para lo que a mí significa una imagen y lo que yo proyecto en ella, quizás va a ser diferente para ti, ¿no? Entonces, pues también tomemos en cuenta eso y vamos a ver el video. Que lo disfrutes. Ya seleccioné mi personaje principal. Voy a incorporarlo en distintos fondos a ver si alguno me gusta. Ese de la nieve me gustó porque lo hace resaltar. Y voy a buscar complementarlo con un cielo que dé la impresión de estar en otro planeta con su textura. Ese no me gustó, entonces busco otros y me encuentro en el camino esta flor que pienso que quizá pueda hacer surgir de la nieve y dar un mensaje lindo. Vamos a seguir buscando. Ese planeta me parece interesante para reforzar esta idea de estar en el espacio exterior y ese cielo rojo también. Sigo explorando a ver si hay alguna otra imagen que me llame la atención o que complemente el paisaje y me encontré con una playa y unas rocas que enmarcan muy bonito al planeta. Entonces ahora sí voy a empezar a jugar, a buscar distintas posiciones en las que podría colocar todas las imágenes que ya tengo y a recortar los bordes para que ensamblen de forma adecuada y yo pueda pasar a la parte del pegado. En este punto ya tengo un primer boceto de mi collage. Sin embargo, aún siento que no está completo y voy a buscar otras imágenes en mis bolsitas de celofán para ver qué detalles le puedo incorporar. Muy bien, entonces aquí tengo ya mis imágenes y voy a empezar a ensamblarlas. Estas imágenes ya están recortadas, ya tengo pensado cómo las voy a colocar, entonces las puedo empezar a pegar. Y voy a empezar colocando por capas. Esta es mi imagen de fondo y voy a ir construyendo mi paisaje. Habíamos dicho que tenemos a nuestro personaje principal. En este caso yo elegí este personaje para que sea mi personaje principal. Habíamos dicho que podemos tener personajes secundarios o algún personaje antagonista a la situación. En este caso yo elegí este personaje, que no es precisamente un antagonista o un personaje secundario, pero refuerza la primera imagen porque están en una postura similar y entonces a mí me hizo sentir que podían estar teniendo una conversación entre ellos, pero al mismo tiempo es una conversación quizás de él consigo mismo desde una perspectiva de autoconocimiento o expansión de la conciencia.
Entonces, esa es la interacción entre los personajes que yo elegí. Aquí, en este paisaje, había como otras figuritas que también me gustaban, pero no reforzaban el mensaje de lo que mi historia estaba constelando. Es importante saber que aunque nosotros tengamos una idea principal, también esta historia que estamos contando a través del collage se va a ir formando solita y las mismas piezas que nosotras vayamos eligiendo nos van a ir dando las claves de qué es lo que sigue. Entonces, pues bueno, decidí sustituir a estas figuras pequeñas de acá por este chico. Decíamos que también una vez teniendo personajes, pues elegimos un escenario, ¿no? Un fondo, una situación. Entonces yo elegí este paisaje como de hielo, elegí un fondo con estrellas y ahorita voy a agregar algunas cosas para darle más capas y que el collage tenga como más consistencia o amalgamiento. Cuando vamos buscando a nuestros personajes y nuestro paisaje, no necesariamente vamos por orden, primero el personaje, después el paisaje, no, porque estamos observando nuestras revistas e imágenes y nos va a llamar la atención un paisaje, nos van a llamar la atención varios personajes y vamos a recortar varios. No todos los tenemos que usar en el mismo collage, podemos guardar los otros y usarlos en otro collage después. Ok, entonces pues vamos a empezar. Voy a quitar como un sobrante blanco que está aquí haciéndome ruido. Ok, entonces vamos a empezar por la primera capa del collage, que es esta. Aquí elegí poner a estos dos personajes. Verifico que se vea bien. Ahí está, al centro. Y en dónde situarlos, ¿no? O sea, antes de elegir la posición en la que van a ir, probé de muchas maneras, hasta que encontré la que me dejó satisfecha. En este espacio de aquí, con mi cúter escapelo, este no tiene punta, bueno, aquí tengo otro. Con el cúter escapelo, vamos a, voy a hacer una incisión en donde quiero que vaya sentado mi personaje para introducirlo y que se integre más con el paisaje, que no esté únicamente sobrepuesto. Entonces hacemos nuestra incisión y lo voy a poner aquí. Voy a hacer otra incisión aquí en la parte de abajo porque quiero que también como que sus pies se integren. Y cerramos nuestro cúter cuando no lo estemos usando para evitar lastimarnos. Y ahora sí vamos a acomodarlo. Ahí está. Ok, ahorita todavía no voy a pegar porque quiero todavía asegurarme de cómo se va a ver completo para empezar a pegar. Y nuevamente aquí voy a colocar a este amiguito. Voy a hacer una incisión aquí para también introducir. Y vean cómo cambia cuando tenemos la pieza así, sobrepuesta nada más, a cuando aprovechamos los recursos de la propia imagen para integrarlo al paisaje. Ok, entonces, mi segunda capa es esta. Y la voy a introducir en la parte de abajo. Voy a agarrar mis piezas con cuidado de que se muevan lo menos posible. Y aquí. Es esta la altura en donde quiero que quede. Ahorita les voy a explicar por qué. ¿Sí se ve? Muy bien. Ok. Y la última capa que va de fondo es esta. Es este cielo estrellado. Ahora,
vamos a incorporar los detalles que elegí para este collage, que son las piezas, los recortes que van a terminar de darle forma a nuestro collage. Recuerden que antes de llegar a este momento, yo experimenté con muchas figuras, con muchos fondos, lo cambié de un lado, lo puse en el otro, hasta encontrar el momento en el que me quedara como a mí me gusta. A veces nos podemos tardar mucho como en encontrar esas imágenes o esas posiciones perfectas para que expresen lo que estamos buscando, pero ese es el chiste del collage, en realidad eso es lo divertido. Ok, entonces, entre las imágenes que yo elegí para incorporar detalles fue este planeta. Y lo quiero poner aquí. Pero quiero que esta esquina no se vea. Entonces, este fondo tiene que ir un poco más abajo. Entonces vamos a ir dándole forma. Tiene que ir como emparejado con este. Aquí. Son mis pincitas. Aquí. Ahí está. Okay. Aquí se me desacomoda un poco. Muy bien. Llegando a este punto, ahora sí voy a empezar a pegar algunos elementos, no todos. Voy a empezar con mi personaje principal y lo voy a fijar. La forma de fijarlo es alzándolo un poco, poniendo un poco de pegamento en el centro y luego no tiene que estar pegado de todos lados en este momento, solamente con que esté al centro un poco es suficiente. Y voy a hacer lo mismo con mi otro personaje. Voy a alzarlo un poquito, no lo retiro por completo. Sí se ve. Lo alzo un poquito, pongo pegamento y lo fijo. Okay. La segunda parte que voy a pegar es estas dos piezas, los dos fondos. Y mi punto de referencia es esta esquina, que tienen que estar así a la par. Voy a quitar el fondo de estrellas porque en este momento me distrae y voy a utilizar mi base de corte para verificar que lo pegue derecho. Ahí. Y hago lo mismo. Sostengo con una mano. Hay que tener los dedos limpios cuando hagamos collage porque si no podemos manchar nuestras piezas. Y ahorita solo le voy a poner un poco de pegamento para fijarlo. Ahora sí me voy a ir con el fondo de estrellas. Y aquí, por ejemplo, mi punto de referencia es que este brazo de acá se vea lo menos posible. Pero si lo dejara acá, pues me quedaría un margen muy corto de estrellas, entonces pues también lo estoy incorporando. Porque no hace tanto ruido. Entonces igual vamos a fijar esta capa.
verifico con mi tabla de corte que esté derecho, lo pongo a la altura que a mí me guste, lo voy a dejar como por esta altura. Y si se dan cuenta que hay un sobrante, no es del mismo tamaño, pero no importa, lo voy a pegar y al final vamos a enderezar, vamos a cortar los sobrantes para que quede todo parejo. Entonces, mi punto de referencia es esta línea. Igual pongo un poco de pegamento y fijo. Muy bien. Ok, ahora voy a pasar a esta pieza que le quiero poner de este lado. Y aquí, por ejemplo, cuando ensamblé estas piezas y las pegué, puse pegamento de más y no me permite bajar tanto la pieza como a mí me gustaría. Por eso se le pone poquito pegamento, porque eso nos ayuda a corregir. Entonces con mucho cuidado voy a despegar un poco. Y ahora sí ya puedo bajar un poquito más y ponerla en el lugar que yo quiero. Y vuelvo a poner aquí. Un poco. Acuérdense que es muy importante pegar las cosas solo cuando estemos seguras de en dónde queremos posicionarlas, porque si no, vamos a dañar la pieza si intentamos quitar el papel y se queda como el residuo de pegamento. Ok. Ahora hay otros elementos que yo quiero agregar a mi collage, que son parte de la historia, que son estos caracoles de aquí, que voy a tener que hacer la incisión para integrarlos ya sobre la capa porque olvidé hacerlo antes. Pero bueno, esto es mejor que lo hagan cuando todavía no han pegado la capa a la otra, para que tengan más posibilidad de corte. Entonces, pues bueno, voy a ir viendo en dónde los quiero. Me gustan así. Voy a tomar mi cúter y pues bueno, voy a hacer un cortecito aquí. Ahí está. Me gustó, entonces pues lo voy a pegar de una vez. Hay que tener mucho cuidado con el Prit, de que no se nos quede en los dedos, tener un trapito a la mano, un papel a la mano para limpiarnos los dedos si se nos queda Prit, porque ese mismo Prit después puede manchar todo nuestro collage y esas manchas son muy difíciles de quitar. Ok, vamos con el siguiente. Me gusta aquí, en esta área. Aquí va a faltar un poquito más.
estos caracolitos en mi historia los quise añadir porque me completan la historia desde un aspecto simbólico. Yo les estoy poniendo a estos caracolitos como ese aspecto espiral del pensamiento o de las vidas, ¿no? Que se va transitando en espiral, y que quizás estos dos personajes, que al final son uno mismo, están dialogando o están reflexionando sobre esas historias en espiral o este pensamiento en espiral, que después, cuando se trasciende, eso se va a simbolizar con esta flor de loto que tengo aquí, cómo liberarse de ese pensamiento espiral con el aprendizaje o algo así. Es mi historia. Y pues es padrísimo porque precisamente es parte de lo que podemos hacer con el collage, ¿no? O sea, podemos crear historias con símbolos que no necesariamente tienen que ser lógicas para todos, ¿no? Que yo ya lo entienda, pues eso es suficiente. Ok. En este caso, estos amonites, estos espirales, pues también son fósiles, entonces pueden estar representando como lo antiguo. Y la flor, que es algo vivo, pues puede estar representando lo nuevo. Entonces, después de haber como buscado varios lugares para la flor, este fue el que me gustó más. Aquí en el centro, un poco. Antes de pegarla quiero como seguir viendo, sí, porque aquí también se ve muy bonita. Aquí también me gusta mucho, pero me tapa las montañas de acá atrás. Y creo que esas montañas se ven bonitas también. Les quisiera dar su lugar. Entonces sí, la voy a dejar hasta arriba y en medio. Y ya cuando sepa en qué lugar exactamente la quiero, la sostengo con mis dedos, pongo pegamento y la fijo. Se fijan que no vamos pegando los bordes porque hay veces que sucede esto y pues queremos poner una cosa sobre de otra, una atrás de la otra, y que se vea integrado en nuestro collage. Entonces, de eso nos sirve. Ya solo cuando tengamos nuestro collage terminado es que empezamos a reforzar con pegamento nuestras piezas. Ok, entonces ahora sí vamos a reforzar con pegamento. Nos vamos a ir primero a estas piecitas de acá. Y después me voy a ir a las capas, a los bordes.
aquí me pasé, espero que no se haya manchado de Prit. Ay, aquí también. Bueno, voy a dejarlo secar y ver si después lo puedo quitar. Hay que tener mucho cuidado con esos detallitos. Siempre es mejor, para evitar eso que me acaba de pasar, poner el Prit en la pieza que vamos a pegar y no en el fondo. O aquí el tallo de esta flor va a estar difícil porque, es más, se lo voy a quitar. Como que creo que se ve mucho más bonito si la flor está flotando. Creo que es más interesante. Entonces voy a tomar estas tijeritas chiquitas y con mucho cuidado. Ahí está. Ok. Como voy a afinar los bordes, voy a revisar que mis bordes estén bien pegados. Ok, ahora vamos a emparejar los bordes para que quede simétrico. Y me voy a apoyar de mi regla T. La regla T me gusta porque tiene un bisel grueso y eso genera un punto de apoyo para hacer el corte mucho más preciso. Y me voy a apoyar también en mi tabla de corte para poner derecho mi pieza. Poner derecha mi pieza y que coincida los extremos. Aquí estoy viendo que es 14.2 y verifico que del otro lado, que tengo la misma medida, también sea 14.2. Entonces ya me pasé. Y no solo voy verificando con la medida, sino también pues observando que la regla esté derecha con el sobrante que quiero retirar. Y voy a pasar mi cúter escapelo fuerte para que de un solo corte se vaya, porque después si no lo hacemos fuerte se nos mueve la regla. Hay que sostener la regla también muy fuerte para que no se nos mueva y no nos vayamos chuecas, o si no lo hacemos fuerte a la primera, pues también podemos como ahí generar un corte chueco.
Entonces, bueno, aquí quedó bien, me gusta. Entonces me voy a ir al otro, porque aquí pareciera que estuviera más chueco, pero aquí tengo un pequeño sobrante. Entonces, aunque nada más sea pequeño, voy a hacer el procedimiento exactamente igual. Voy a verificar que mi pieza esté derecha con los bordes con las medidas aquí de la tabla. Voy a acomodar mi regla exactamente en el borde de mi hoja, pero aquí solamente voy a pasar el cúter por el sobrante. Hoy aquí algo pasó que se dañó el borde. Creo que no estaba tan filoso o no lo pasé tan fuerte. Pero bueno, cuando pasa eso, se puede salvar, pero se nos va a reducir un poco la medida que ya teníamos. Entonces hay que buscar hacer otro corte que nos quite ese sobrante, pero lo mínimo que podamos cortar. En este caso es 1 milímetro. Entonces voy a pasar 1 milímetro. Aquí nos... Ahí está, sí se cortó. Ay, qué bueno. Estas partecitas. Listo. Y me falta esta parte de abajo. Pues otra vez verificamos que esté derecho. Medir. Aquí me estoy dando cuenta que está un poco chueca la hoja, entonces es como un poco tricky esto de emparejar las medidas. Y nunca hagan su corte hasta que no estén seguras de que ese corte va a salir bien. Listo. Ya tenemos esta pieza terminada. Aquí está la pieza terminada de mi collage. Y la pregunta del millón, ¿cómo sé que ya está terminado? ¿Cómo sé que no le tengo que pegar más cositas? Pues para mí la respuesta es muy simple. Si ya todas las piezas completan mi historia, o sea, hay un principio, un desarrollo, un clímax y un final, pues entonces el collage ya está terminado. Por ejemplo, aquí, pues la historia es que este personaje que está sentado, que es pequeño, está teniendo un diálogo consigo mismo y está teniendo una serie de reflexiones de autoconocimiento, y eso lo lleva a una expansión de su ser, a ir muy profundo y expandir su ser. Y por eso coloqué esta pieza que es más grande y tiene como su cerebro encendido de verde. Y me imagino que pudiera ser una conversación entre ellos, ¿no? Ahí ya hay una situación que se está planteando. Entonces, ¿cuál es el obstáculo? El obstáculo son
este símbolo de los amonites, de estos espirales caracol, cuando a veces el mismo pensamiento o el diálogo interior se hace ciclos, se hace espirales y como que no puedes salir de ese bucle. Pero la solución y el final de la historia está en la flor de loto que está arriba flotando y que es la apertura del pensamiento para ir más allá de esos bucles, una apertura de conciencia y de sabiduría. Entonces, en realidad, si yo colocara otro elemento más, la historia se me iría por otro lado. Y es por eso que yo sé que mi collage ya está terminado. Si pongo otro elemento va a sobrar, me va a distraer como de la historia principal y entonces pues ya no hace falta, ya están todas las piezas de este rompecabezas puestas. ¿Cuánto tiempo me tardé? Eh, el tiempo que nos tardamos haciendo un collage, la verdad es que es bastante variado. Hay veces que fluye muy rápido y hay veces que nos podemos tardar mucho. En este caso, para mí fue intermedio. Me tardé más que nada en conseguir las piezas adecuadas. Eso puede tomar mucho tiempo, pero en realidad lo divertido del collage es buscar esa pieza que es perfecta para lo que se está desarrollando en tu idea. Em, y ya en la parte de integrar las piezas me fue más fácil, fue mucho más rápido. Yo podría decir que me tardé 2 horas y media haciendo este collage. La mayor cantidad de tiempo fue buscando las piezas y la menor cantidad de tiempo fue integrándolas y pegándolas. Pero tú explora, o sea, si a veces tienes poco tiempo para hacer un collage, de todas maneras hazlo, porque a veces el estar bajo presión acelera nuestra creatividad, es chistoso, y cuando tenemos mucho tiempo para hacer algo, como que nos tardamos más, o a veces, si me voy a dar toda la tarde para hacer un collage y para disfrutarlo, pues seguramente voy a querer vivir un proceso lento, pero a veces tenemos un impulso creativo muy fuerte y decimos, necesitamos crear algo ya, o sea, no importa lo que sea, pero necesito crear algo porque si no me voy a volver loca. Entonces hacemos un collage, aunque sea más rápido. ¿Cómo puedo conocerme a mí misma a través del collage? Ya que tenemos nuestro collage, pues yo te recomiendo que lo enmarques porque pues es algo valioso. Toda la expresión de tu creatividad es algo valioso y merece estar presente, merece ser vista y sobre todo ser vista por ti, porque eh, al, al observar lo que hicimos, tenerlo ahí, vamos a empezar a desarrollar un diálogo con nuestro collage, pero desde el inconsciente, no va a ser un lenguaje racional o un lenguaje con palabras, sino es un lenguaje más interno. Pero bueno, antes que nada, mientras estás haciendo tu collage, no olvides observarte a ti misma durante el proceso, en donde te trabas, en donde te enojas, en donde fluyes, en donde te emocionas, en donde te desesperas, porque eso te está hablando de tu propia vida. Y eso es muy, muy interesante de observar. Ahora, como te decía, deja tu pieza a la vista porque durante el paso del tiempo te vas a ir dando cuenta, ah, ya vi por qué puse esta flor aquí. Ah, no me había dado cuenta que esta foto se parece a tal persona, ¿no? Entonces, eso te va a ir también dando información sobre el momento de vida que estás viviendo en este momento. Otra actividad súper divertida es imaginar que entramos a nuestro collage y qué es lo que haríamos allá dentro de nuestro collage. Si pudiéramos hablar con los personajes que están ahí, ¿qué nos platicarían? Esto es súper interesante. Y hazte preguntas. Le puedes hacer preguntas a tu propio collage o puedes hacer preguntas, bueno, ¿por qué elegí este color? ¿No? Quizás no van a llegar respuestas específicas en ese momento, quizás van a ir llegando con el tiempo, pero lo importante es que lo disfrutes y te diviertas, porque el autoconocimiento es un proceso que se goza, no es un proceso que se sufre, aunque a veces hay momentos muy difíciles de confrontación con una misma y de respondernos preguntas muy incómodas. Justamente a través del collage y el arte podemos hacer esos momentos difíciles un momento de gozo, un momento especial, un momento creativo y que aparte nos regale esta pieza final en donde no vamos a olvidar ese aprendizaje que estamos teniendo.